Me castigaron dándome a la hija que nadie quería. Pero ella se volvió la mujer más poderosa del valle. Coronel dio su hija fea como castigo al esclavo. Él la convirtió en la mujer más deseada. En 1867, en una hacienda de café en el Valle del Paraíba, un coronel cometió el error más grande de su vida. Pensó que estaba castigando a su esclavo más rebelde al obligarlo a casarse con su hija rechazada por todos. Pero lo que ese hombre hizo con ella en los siguientes 15 años no solo cambió el destino de aquella mujer, sino que destruyó el orgullo de toda una familia que lo menospreció. Esta es la historia real de cómo un castigo se convirtió en la venganza más silenciosa y devastadora del Brasil imperial. Tisi capítulo 1. El castigo. La hacienda Santa Rita era conocida en todo el Valle del Paraíba, no solo por sus extensos cafetales, sino por la crueldad de su dueño, el coronel Rodrigo Almeida de Souza. Pero en aquella mañana de marzo de 1867, el coronel enfrentaba un problema que ni todo su poder ni toda su brutalidad podían resolver. Su hija mayor, Francisca, había cumplido 28 años sin casarse. Francisca era, en palabras de la propia familia, la vergüenza de los Almeida. Marcada por la viruela desde niña, su rostro llevaba las cicatrices profundas de la enfermedad. Un ojo ligeramente desviado completaba su apariencia, que la sociedad de la época consideraba desafortunada. 3 pretendientes habían rechazado su mano. El último, un viudo necesitado, había huido literalmente al verla sin el velo durante el encuentro formal. «Esa muchacha es una maldición», bramaba el coronel en las cenas familiares. 28 años y ni un hombre decente la quiere. Mientras tanto, en las ensalas vivía Miguel. Alto, de complexión atlética y ojos que brillaban con una inteligencia que incomodaba a los capataces. Miguel tenía 32 años y un defecto imperdonable para un esclavo. Sabía leer, escribir y hacer cuentas mejor que el propio hijo del coronel. Su padre, un esclavo doméstico, le había enseñado en secreto todo lo que había aprendido sirviendo a un sacerdote. Miguel era respetado entre los esclavos, pero odiado por los feitores. Se negaba a bajar la cabeza más de lo necesario. Corregía las cuentas del almacén cuando encontraba errores. Y lo peor de todo, una vez se atrevió a escribir una carta en nombre de una esclava enferma, solicitando que la llevaran al médico. La carta llegó a manos del coronel, quien montó en cólera. ¿Quién se cree este negro para escribir cartas? ¿Para cuestionar mis decisiones?, rugió el coronel aquella noche, después de azotar personalmente a Miguel con 30 latigazos. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Miguel osó mirar directamente a los ojos a Lucia, la hija menor del coronel, de apenas 16 años y prometida al hijo de un varón. El coronel interpretó aquella mirada como una afrenta imperdonable. Fue entonces cuando la idea surgió en la mente retorcida del coronel Rodrigo. Durante una cena con otros facendeiros, después de varias copas de vino del Porto, uno de ellos comentó: «Rodrigo, ese esclavo tuyo que sabe leer, ¿por qué no lo casas con alguna negra y lo pones a llevar las cuentas? Un esclavo casado es un esclavo controlado». El coronel se quedó en silencio. Sus ojos se iluminaron con una crueldad nueva. «Tengo una idea mejor», dijo con una sonrisa torcida. «Voy a resolver 2 problemas de una sola vez». Es el capítulo 2, la humillación pública. 3 días después, el coronel convocó a todos los esclavos y empleados de la hacienda al terreiro, el amplio espacio frente a la casa grande. Era inusual. Normalmente, estas reuniones solo ocurrían para castigos públicos o anuncios importantes. Miguel fue sacado de la senzala por 2 capataces, aún con las marcas recientes de los azotes en la espalda. Lo colocaron en el centro del terreiro, bajo el sol abrasador del mediodía. El coronel salió al balcón de la casa grande, con toda la familia alineada detrás de él. Francisca estaba allí,
con el rostro cubierto por un velo negro, como siempre hacía en público. «¡Atención todos!», gritó el coronel. «Este esclavo aquí, Miguel, se ha vuelto demasiado orgulloso. Cree que por saber leer algunas letras ya es mejor que los demás. Cree que puede mirar a quien quiera, ir a donde quiera, cuestionar a sus superiores. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros parecían cantar. He decidido que es hora de que este hombre aprenda humildad, y he encontrado la manera perfecta de enseñársela». El coronel hizo una pausa dramática. «Miguel será elevado a esclavo doméstico y se casará con mi hija Francisca». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Los esclavos no podían creer lo que escuchaban. Los empleados blancos estaban horrorizados. Un esclavo casándose con una hija del coronel, aunque fuera la hija fea, era inaudito. Pero el coronel continuó: «Pero que nadie se confunda, esto no es un honor, es un castigo. Para él, que tendrá que cargar con una mujer que nadie quiere. Y para ella», miró fríamente hacia donde estaba Francisca, «que aprenderá que su destino no es mejor que el de un esclavo rebelde». Francisca tembló detrás del velo. Las lágrimas corrían por su rostro marcado, pero nadie podía verlas. Miguel, por su parte, mantuvo la cabeza erguida. Sus ojos encontraron los del coronel, y por un breve segundo algo pasó entre ellos. No era sumisión, era un desafío silencioso. «El casamiento será dentro de 3 días», anunció el coronel. «Y después de eso, Miguel y Francisca vivirán en la casa pequeña detrás del almacén. Él seguirá trabajando en los cafetales, y ella... Bueno, ella finalmente tendrá un marido, aunque sea uno que vale menos que el caballo de mi hijo». La humillación estaba completa. El coronel había encontrado la manera perfecta de castigar a ambos. A Miguel por su orgullo y a Francisca por su desgracia de ser fea. Capítulo 3. La noche de bodas. El casamiento fue una ceremonia rápida y vergonzosa. El padre Juan, el capellán de la hacienda, realizó el ritual con evidente disgusto. No hubo fiesta, no hubo celebración, apenas testigos obligados y caras de desaprobación. Francisca usó un vestido simple, sin adornos. El velo cubría su rostro completamente. Miguel vestía ropas limpias pero remendadas, las mejores que un esclavo podría tener. Cuando el padre Joao pronunció el «puede besar a la novia», el coronel rió fuerte desde su asiento. «Adelante, Miguel, besa a tu esposa. Vamos a ver si tienes estómago para eso». Miguel se acercó a Francisca. Con manos firmes pero gentiles, levantó el velo. Lo que vio fue exactamente lo que todos describían. Un rostro marcado por cicatrices profundas de viruela, piel irregular, un ojo ligeramente desviado. Pero también vio algo más que nadie se había molestado en notar: ojos verdes intensos, llenos de inteligencia y dolor acumulado. Labios que temblaban no de miedo, sino de vergüenza contenida durante años. Miguel no retrocedió, no hizo mueca de disgusto. En cambio, hizo algo que nadie esperaba: sonrió, una sonrisa genuina, cálida. «Mucho gusto, Francisca», dijo en voz baja, solo para ella. «Yo soy Miguel», y la besó. No un beso de obligación, sino uno respetuoso, suave, en los labios. Francisca abrió los ojos, sorprendida. En 28 años, ningún hombre la había besado así. Ningún hombre la había mirado sin disgusto. Esa noche, en la pequeña casa detrás del almacén, Miguel rompió el silencio. «Sé por qué tu padre hizo esto. Para humillarnos a ambos, para castigarnos. A ti por tu apariencia, a mí por mi rebeldía». Francisca estaba sentada en el borde de la cama, con las manos temblorosas en el regazo. «Pero yo no veo este casamiento como un castigo», continuó Miguel. «Veo una oportunidad». «¿Oportunidad?», preguntó Francisca con voz quebrada. «¿De qué? ¿De ser recordado como el esclavo que tuvo que casarse con la hija fea del coronel?» Miguel se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos.
Una oportunidad de construir algo que sea nuestro, no de tu padre, no de los que se ríen de nosotros, nuestro. Francisca lo miró, incrédula. Nadie nunca me habló así, susurró. Entonces todos fueron tontos, respondió Miguel. Porque yo veo a una mujer que aprendió francés y piano sola, según escuché en las conversaciones de la Casa Grande. Una mujer que lee más libros que cualquier persona en esta hacienda. Una mujer que fue enjaulada por una familia que valoraba solo la belleza exterior. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Francisca ahora. Yo también fui enjaulado, continuó Miguel, por el color de mi piel, por mi condición. Pero aquí, en esta casa pequeña, lejos de todos, podemos ser libres de una manera que ni tu padre ni nadie puede controlarnos. Esa noche, Miguel no tocó a Francisca. Simplemente se sentó a su lado y le contó historias de su infancia, de cómo su padre le enseñó a leer usando pedazos de periódicos viejos, de sus sueños de libertad. Y Francisca, por primera vez en años, se sintió vista. No como la hija fea, sino como una persona. Capítulo 4. La transformación. Los primeros meses fueron difíciles. Los esclavos miraban a Miguel con una mezcla de lástima y confusión. Los empleados de la Casa Grande hacían comentarios crueles cuando Francisca pasaba. El coronel disfrutaba de su broma cada vez que veía a la pareja. Pero algo estaba cambiando en aquella pequeña casa detrás del almacén. Miguel, que trabajaba de sol a sol en los cafetales, pasaba las noches conversando con Francisca. Descubrió que ella era increíblemente inteligente, que había leído más de 200 libros de la biblioteca de su padre, que hablaba francés fluido y tocaba piano magníficamente. ¿Por qué nunca nadie valoró esto?, preguntó Miguel una noche. Porque para ellos, una mujer solo vale por su belleza y por el marido que consigue, respondió Francisca con amargura. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Ahora tienes marido, dijo Miguel sonriendo. Y yo tengo una esposa que es más inteligente que todos los coroneles del Valle del Paraíba juntos. Francisca rió. Era la primera vez que reía genuinamente en años. Miguel comenzó a enseñarle sobre las plantas medicinales que conocía, sobre las estrellas que observaba en las noches en la senzala, sobre los secretos que los esclavos guardaban. Y Francisca le enseñó gramática avanzada, matemáticas complejas, historia europea, música. Se volvieron maestros el uno del otro. Pero Miguel tenía un plan mayor. Una noche, después de 6 meses de casados, le propuso algo audaz. Francisca, tu padre me puso a cargo de llevar las cuentas del almacén, ¿verdad? Sí, como parte de tu castigo, respondió ella. Entonces vamos a usar eso a nuestro favor. Tú sabes de números mejor que yo. Vamos a hacer que esta hacienda funcione tan bien que hasta tu padre tendrá que respetarnos. Eso es imposible, dijo Francisca. Mi padre nunca respetará a un esclavo o a una hija que considera una vergüenza. No necesito su respeto, dijo Miguel con ojos brillantes. Solo necesito su dependencia. Y así comenzó la transformación silenciosa. Capítulo 5. El jardín secreto. Francisca tenía un talento que nadie en la familia había notado. Entendía de plantas. Durante años había pasado sus días solitarios en el jardín de la Casa Grande, estudiando cada flor, cada hierba, cada árbol. Había leído todos los tratados de botánica de la biblioteca de su padre. Miguel, criado entre los cafetales, conocía la tierra. Sabía cuándo la lluvia vendría, cómo los insectos atacaban las plantas, qué suelo era bueno para qué cultivo. Juntos comenzaron un experimento. En el pequeño terreno detrás de su casa crearon un jardín, pero no un jardín decorativo. Cultivaron plantas medicinales, hierbas raras, flores que Francisca había leído que valían fortunas en las ciudades grandes. Las rosas de Damasco pueden venderse a comerciantes de perfumes, explicaba Francisca, mostrando dibujos de libros franceses. Y esta planta, la belladona, es usada por médicos.
si se cultiva correctamente. Miguel escuchaba, aprendía, ejecutaba. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, ahora trabajaban con delicadeza extrema. En 6 meses, el jardín secreto estaba floreciendo, pero lo mantuvieron escondido de todos. Era su proyecto, su secreto, su pequeña rebelión contra un mundo que los había humillado. Mientras tanto, Miguel revolucionaba el almacén de la hacienda. Reorganizó todo el sistema de inventario, creó un nuevo método de registro que redujo desperdicios. Francisca, escondida en su casa, hacía los cálculos complejos que Miguel no podía hacer en público. El coronel comenzó a notar resultados. Las cuentas estaban perfectas, los costos reducidos, la producción más eficiente. «Ese maldito esclavo está haciendo buen trabajo», comentó el coronel con su hijo. Tal vez el casamiento lo domesticó después de todo, pero no era domesticación, era estrategia. Capítulo 6. La primera victoria pasó un año. El hijo del coronel, Rodrigo Jr., estaba a cargo de las finanzas de la hacienda, pero era un desastre. Bebía demasiado, jugaba en las ciudades vecinas y las deudas se acumulaban. Una noche, el coronel convocó a Miguel a la casa grande. «Necesito que revises las cuentas de mi hijo», ordenó, con evidente disgusto. «Algo está mal y no sé qué es». Miguel pasó 3 días y 3 noches revisando cada número, cada transacción. Francisca trabajaba con él, escondida, identificando patrones, errores, fraudes. Lo que descubrieron era devastador. El hijo del coronel había desviado casi 30% de las ganancias de la hacienda para pagar sus deudas de juego. Había falsificado registros, vendido café por fuera, robado literalmente a su propio padre. Miguel preparó un informe completo, detallado, irrefutable, matemáticamente perfecto. Cuando lo presentó al coronel, el hombre se quedó en silencio por largos minutos. Su rostro se puso rojo, luego púrpura, luego pálido. ¿Cómo un esclavo descubrió esto?», murmuró, más para sí mismo. «Porque me enseñaste a llevar cuentas, señor», respondió Miguel, con voz firme. «Y yo aprendí bien». El coronel miró a Miguel con una expresión que nunca había mostrado antes, algo entre respeto y furia. «Si esto se supiera, mi familia sería la burla del valle», dijo el coronel. «Por eso vine a usted primero, señor», respondió Miguel. «Y por eso sugiero que, de ahora en adelante, todas las cuentas principales pasen por mis manos. Así, usted sabrá que están correctas». Era una jugada audaz, peligrosa. El coronel podría haberlo azotado hasta la muerte por atreverse a sugerir algo así. Pero el coronel era, sobre todo, un hombre de negocios. «Está bien», dijo finalmente, «pero una palabra de esto a alguien, y te mato con mis propias manos». Miguel asintió. No con sumisión, sino con el entendimiento de alguien que acaba de ganar la primera batalla de una guerra larga. Esa noche, en la casa pequeña, Miguel y Francisca se abrazaron. «Lo hicimos», susurró Francisca. «Realmente lo hicimos». «Fue solo el principio», respondió Miguel. Capítulo 7. La enfermedad. 2 años después del casamiento, una epidemia de fiebre amarilla golpeó la región. Muchas haciendas perdieron esclavos, empleados, hasta miembros de familias ricas. El pánico se extendió por el Valle del Paraíba. En la hacienda Santa Rita, 10 esclavos cayeron enfermos en una semana. El médico de la ciudad se negó a venir, temiendo contagiarse. Fue entonces cuando Francisca dio un paso al frente. Años de estudio solitario en libros de medicina, botánica y química la habían preparado sin que ella lo supiera. Conocía los tratamientos que los médicos europeos usaban, sabía qué plantas podían bajar la fiebre, cuáles ayudaban con el dolor, cómo mantener a los enfermos hidratados. «Puedo ayudar», le dijo a Miguel. «Es peligroso, podrías enfermarte». «Todos aquí están en riesgo», respondió ella. «Pero yo sé qué hacer». Con el permiso reluctante del coronel,
que no tenía otras opciones, Francisca transformó uno de los galpones en un hospital improvisado. Miguel la ayudaba, llevando sus instrucciones con precisión militar. Francisca preparaba tés de quina para la fiebre, compresas de hierbas específicas, dietas líquidas especiales. Organizó turnos de cuidado. Enseñó a otros esclavos técnicas básicas de higiene que había leído en manuales médicos franceses. Durante 3 semanas, trabajó día y noche. Miguel a su lado, siguiendo cada instrucción. De los 10 esclavos enfermos, 9 sobrevivieron. En haciendas vecinas, la tasa de mortalidad era del 60%. Cuando la epidemia finalmente pasó, algo había cambiado irrevocablemente en la hacienda Santa Rita. Los esclavos ya no veían a Francisca como la hija fea del coronel. La veían como Dona Francisca, la que salvó vidas cuando nadie más se atrevió. Y Miguel ya no era visto como el esclavo orgulloso. Era Señor Miguel, el hombre que organizó el hospital, que arriesgó su vida cuidando enfermos. Incluso el coronel tuvo que admitir, en privado con otros facendeiros: mi hija fea y su marido esclavo salvaron más vidas que cualquier médico de la ciudad. Era la primera vez que se refería a ellos como un equipo, como algo valioso. British Stand, capítulo 8. El negocio. 3 años después del casamiento, el jardín secreto de Miguel y Francisca había crecido exponencialmente. Ya no era solo un jardín, era una pequeña plantación especializada de plantas raras, hierbas medicinales y flores exóticas. Francisca había establecido contacto discreto, a través de cartas que Miguel llevaba a la ciudad, con boticarios y perfumistas de Sao Paulo y Río de Janeiro. Vendían sus productos en secreto, acumulando dinero que guardaban en un escondite que solo ellos conocían. Pero Miguel tenía un plan mayor. «Ya tenemos suficiente dinero», le dijo a Francisca una noche. «Es hora de dar el siguiente paso». «¿Qué paso?» «Comprar mi libertad». Francisca se quedó sin aliento. «Mi padre nunca te vendería. Tú eres demasiado valioso ahora. Por eso no voy a pedírselo a él directamente. Voy a hacer que él me ofrezca la libertad». El plan era brillante y arriesgado. Miguel propuso al coronel crear una nueva sección en la hacienda, un vivero de plantas ornamentales y medicinales para vender a las familias ricas de la región. «Las facendas quieren jardines bonitos, señor», explicó Miguel, «y después de la epidemia, todos quieren plantas medicinales. Podemos ganar mucho dinero con esto». El coronel, siempre pensando en ganancias, aceptó. Le dio un pedazo de tierra cerca de la casa pequeña. Lo que el coronel no sabía era que Miguel y Francisca ya tenían todo. Las plantas, el conocimiento, los contactos. Solo necesitaban legitimizar el negocio. En 6 meses, el vivero Santa Rita se volvió la sensación del Valle del Paraíba. Las señoras ricas hacían fila para comprar rosas francesas, jazmines árabes, plantas medicinales certificadas por Dona Francisca, que se había vuelto una autoridad respetada en botánica. El negocio generaba más dinero que muchas secciones de café de la hacienda. Un año después, durante una cena, el coronel hizo un anuncio sorprendente. «He decidido liberar a Miguel». Toda la familia quedó en shock. «Padre, ¿estás loco?», exclamó Rodrigo Jr. «No soy tonto», respondió el coronel. «Un esclavo liberado aún trabaja para mí, pero puedo decir que tengo un empleado especializado. Es mejor para los negocios. Y además», hizo una pausa, «quiero que Miguel y Francisca se queden aquí, administrando el vivero. Pero como personas libres, casadas legalmente ante la iglesia, no solo por mi orden». Era increíble, el castigo se había transformado completamente. Capítulo 9. La venganza silenciosa. Miguel fue oficialmente liberado en 1872, 5 años después de su casamiento castigo. La ceremonia fue discreta, pero el impacto fue enorme. Con su libertad, Miguel no se fue.
Se quedó exactamente como el coronel quería, pero ahora con un contrato, con salario, con derechos. Y Francisca, la hija que había sido una vergüenza, ahora era consultada por médicos de la región sobre tratamientos con plantas. Recibía cartas de São Paulo solicitando su asesoría. Su nombre aparecía en periódicos como La Botánica del Valle. El vivero Santa Rita se expandió. Empleaba a 20 personas. Generaba ganancias que superaban incluso a la producción de café en años malos. Pero la verdadera venganza vino de una manera que nadie esperaba. Lucia, la hija menor del coronel, la bonita, la prometida a un varón, fue abandonada por su prometido 2 meses antes del casamiento. El hijo del varón se había enamorado de otra y rompió el compromiso, humillando públicamente a los Almeida. Lucia entró en depresión profunda. Se encerró en su cuarto durante meses. No comía, no hablaba con nadie. Fue Francisca quien la salvó. Con paciencia infinita, Francisca visitaba a Lucia todos los días. Le llevaba tés especiales, le leía libros, le hablaba sobre su propia experiencia de rechazo y humillación. Pensé que mi vida había terminado cuando papá me casó con Miguel como castigo, le confesó Francisca a su hermana menor. Pensé que era el final de todo, pero era solo el principio de algo mejor. Lucia, lentamente, comenzó a recuperarse. Y Miguel, con su nueva influencia, presentó a Lucia a un médico joven de São Paulo que venía a estudiar las plantas del vivero. 1 año después, se casaron. Un casamiento por amor, no por conveniencia. El coronel tuvo que tragarse su orgullo y agradecer a la hija que había despreciado y al esclavo que había intentado humillar. Capítulo 10. La reina pasaron 15 años desde aquel casamiento castigo de 1867. Era 1882. El coronel Rodrigo Almeida de Sousa estaba en su lecho de muerte. Su hijo, Rodrigo Jr., había muerto años antes en un accidente de caballo, alcoholizado. La hacienda había pasado por momentos difíciles con la crisis del café. Pero el vivero Santa Rita había prosperado, se había expandido, se había vuelto más rentable que la propia producción de café. Miguel, ahora con 47 años, era un hombre respetado en toda la región, propietario de tierras, socio del coronel en múltiples negocios. Su nombre aparecía en documentos oficiales, en contratos, en periódicos. Pero lo más increíble era Francisca, la mujer que había sido escondida, la hija fea, la vergüenza de la familia. Ahora era conocida como la reina de las plantas del Valle del Paraíba. Su libro, Botánica Medicinal Aplicada, escrito con Miguel, se vendía en Río de Janeiro y hasta en Lisboa. Usaba vestidos elegantes ahora, no para esconder su rostro, sino para celebrar quién era. Las cicatrices seguían ahí. El ojo aún estaba ligeramente desviado, pero cuando Francisca entraba en una habitación, todos se levantaban, no por lástima, sino por respeto genuino. En su lecho de muerte, el coronel llamó a Miguel y Francisca. Nunca imaginé, comenzó con voz débil, que aquel día cuando decidí castigarlos a ambos, estaba creando algo magnífico. Miguel permaneció en silencio. No había necesidad de palabras. Francisca, continuó el coronel, perdóname. Te traté como una vergüenza cuando eras un tesoro que yo era demasiado ciego para ver. Las lágrimas corrían por el rostro de Francisca, surcando las cicatrices que una vez la definieron. Y Miguel, me equivoqué. No eras un esclavo orgulloso que necesitaba ser humillado. Eras un hombre libre en un cuerpo aprisionado. Y yo mismo te liberé sin saberlo. El coronel murió esa noche. En su testamento dejó a Francisca una parte significativa de sus tierras. Reconoció oficialmente que Miguel y Francisca habían salvado el legado de los Almeida. Epílogo, 15 años después. En 1897, 30 años después de aquel casamiento que fue diseñado como castigo,
Miguel y Francisca celebraban el aniversario de su verdadero casamiento, el que eligieron renovar por amor, no por obligación. Su finca, que ya no era solo un vivero sino una empresa próspera de productos botánicos, empleaba a más de 100 personas. Habían educado a decenas de jóvenes, tanto blancos como negros, en botánica, administración y agricultura científica. Habían tenido 4 hijos, todos educados, todos respetados en la sociedad que una vez despreciaba a sus padres. En una carta a un amigo en Sao Paulo, Francisca escribió: «Mi padre pensó que me estaba castigando al darme como esposa a un esclavo. Pensó que me estaba humillando al obligarme a casarme con alguien que, según él, valía menos que nada. Pero lo que no entendió es que Miguel valía más que todos los hombres apropiados que me rechazaron. Él me vio cuando nadie más lo hizo, me valoró cuando nadie más lo hizo, me convirtió en reina cuando todos me trataban como sirvienta. El castigo de mi padre se volvió la bendición de mi vida». Y Miguel, en sus propias memorias, que más tarde se publicarían, escribió: «Me casaron con ella para humillarme, para quebrar mi espíritu, para enseñarme que un esclavo no tiene derecho a orgullo. Pero encontré en Francisca algo que ninguna cantidad de castigos podría quitarme: un propósito, una compañera, una razón para luchar, no por libertad solo, sino por construir algo hermoso en un mundo que solo nos ofrecía fealdad. Me dieron un castigo, pero yo lo convertí en un reino, y ella, la que todos rechazaron, se volvió mi reina». La historia del coronel que ofreció su hija fea como castigo a un esclavo rebelde, pensando que los estaba humillando, se convirtió en leyenda en el Valle del Paraíba, pero no como una historia de humillación, sino como una historia de amor, inteligencia y venganza silenciosa. Porque la mejor venganza no es destruir a quien te humilló, es construir algo tan magnífico con las piezas rotas que te dieron, que ellos mismos tengan que admirarlo. Y eso fue exactamente lo que Miguel y Francisca hicieron.